Costa Rica, país con el hermano con el que tenemos y hemos desarrollado proyectos muy importantes a nivel latinoamericano, a nivel internacional, con redes, asociaciones, universidades, grupos de trabajo, y ahora, por supuesto, también los vamos a invitar a que conozcan lo que estamos realizando en diversos países de América Latina, y con la esperanza de que sus grupos y organizaciones y intereses y voluntades compartidas puedan también acompañarnos en la defensa de la educación como un derecho humano, la educación superior como bien público y social, una universidad que se ponga al frente del desarrollo de la política pública en nuestros países, como lo estamos haciendo en diversos lados, y que nos permita también hacer frente a al panorama, al escenario de derechización que se está dando en varias partes del mundo. En América Latina ya lo tenemos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en México, sin duda, desde hace un buen tiempo, que están provocando no avanzar en la sociedad del conocimiento y la responsabilidad social, sino en una sociedad de la ignorancia. Y pues ahora con el reciente triunfo del candidato neonazi en Estados Unidos, pues que refleja exactamente un movimiento de ignorancia, racista, misógino, me podría yo extender en los etcétera. Ahí les dejo a ustedes que le pongan el calificativo que se les ocurra, pero es verdaderamente grave que haya una potencia con esa capacidad de guerra en manos de un movimiento racista y de ultraderecha como el que acaba de llegar, y que no son tan distintos con otros gobiernos. Tenemos enfrente un escenario muy difícil, y para ello tenemos que fortalecer nuestras capacidades para responder a la altura y mejor a este escenario mucho más complicado. Como me platicaban ayer algunos colegas de México, tenemos miles de años pasando millones de mexicanos por la frontera. Un murito no nos va a impedir ni pasar, ni entrar, ni regresar. Ya estamos organizando el primer equipo de salto de muro con garrocha, que por más alto que quieran lo vamos a sacar. Y hay miles de túneles donde pasan, y costas, y aire, va a multiplicar. Ahorita tenemos 15,000 inmigrantes, 5,000 de ellos haitianos, otros centroamericanos y mexicanos en la frontera de los Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana, población fronteriza del pico norte de nuestro país. En fin, ahí hay un escenario complicado, pero eso precisamente nos abre la oportunidad de unirnos más, de integrarnos más, y hay dos casos aquí que van ya en relación a lo que hemos venido con el encargo de comentar, que quiero mencionar inmediatamente. Uno, ya somos parte, y los invito como Universidad Nacional a distancia a que formen parte de este proceso. En el 2018, como ustedes lo saben, vamos a tener desde ahorita un proceso de organización de un gran debate latinoamericano y caribeño, de organismos multilaterales, universidades, grupos de trabajo, redes, asociaciones, etcétera, intelectuales, investigadores, en fin, alrededor de los 100 años del movimiento de Córdoba por la autonomía universitaria.
que se cumplen en el 2018. De aquí en adelante ya tenemos todo un esquema de trabajo, acompañados por organismos, entre otros como los que están aquí, la OEI, la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, redes de universidades en varias partes de América Latina, el Grupo Montevideo, el Grupo de Universidades Argentinas, por supuesto, y la Universidad de Córdoba va a ser el eje, el centro, donde vamos a llegar en el 2018 a la gran conmemoración de los 100 años del movimiento autonomista, que dio un perfil de universidades que no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte del mundo. Las universidades que tenemos aquí, y que voy a poner en cuestión, por supuesto, en lo que voy a exponer en una parte de la charla, las universidades nacen del movimiento de Córdoba con autonomía, con gobierno, y se convierten en macrouniversidades. Son universidades de 60.000, 80.000, 150.000, 300.000 estudiantes, como los tenemos, por ejemplo, en la UNAM, en la universidad de donde yo trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 500.000 personas que elaboramos, trabajamos o estudiamos en esta universidad. Pero tenemos universidades de 500.000 de habitantes, universidades de 100.000, de 50.000, 60.000, o sea, eso no se da en ninguna parte del mundo, con excepción de algunas universidades de países árabes, que tienen 600.000, 700.000 estudiantes, porque es obligatorio a cierta edad entrar a la Universidad de Teherán, por ejemplo, en Irán, para estudiar el Corán. Ahorita hablaban de la cátedra del Islam, es la universidad más grande del mundo, pero es para estudiar un libro, y tienen tantos jóvenes ahí, pero después se van, terminan la lectura y los otros siguen con carreras, son ya pequeñas, pero fuera de ellos, las universidades más grandes del mundo están aquí. Aún así, tenemos la mayor inequidad y desigualdad en el acceso a la educación superior que en otras partes no se da, a pesar de que no tienen universidades tan grandes, por solamente 2 o 4, depende del país, de cada 100 jóvenes del grupo etario correspondiente puede ingresar a educación superior. Pues tenemos una brecha de conocimientos verdaderamente enorme. Bueno, entonces el primer anuncio que quisiera yo hacer para invitarlos y como universidad incorporarlos a este movimiento, a este gran movimiento que estamos ya organizando alrededor de la... ¿Este sirve? Tiene para puntear. Este no puntea. Ah, ok. Entonces, están invitados. Yo soy parte de los distintos comités, de parte de la UNESCO, del IESALC o de otros organismos, para meternos al proceso de debate. No es conmemoración solamente. Hay que conmemorar, por supuesto, una gesta tan importante como fue darle autonomía a nuestras universidades, y que es también una característica de las nuestras, porque en otros países, en otros modelos, el concepto de autonomía no existe. No existe, simple y llanamente. Existe el de libertad de cátedra, el de libertad de investigación, pero el concepto como tal de autonomía, sobre la base de un gobierno propio, la decisión de planes y programas de estudio, la propia libertad de cátedra e incluso la territorialización de la autonomía en un espacio determinado que son los campus, eso no se da en ningún país, más que en los nuestros. Entonces, pero esto ha cambiado muchísimo, porque la autonomía no es un concepto escrito en piedra,
La autonomía se construye todos los días. Los legisladores dicen, les voy a quitar esa materia de estudios. Ah, caray, ¿estás loco? Si nosotros somos autónomos. Como si nos dijeran a nosotros, oye, tú no puedes investigar lo que estás investigando. Yo digo que investigues otra cosa que le sirva a la transnacional de Trump. Ah, no me digas. Ahorita voy a cambiar mi proyecto de investigación. Esto nos los brinda la autonomía, pero también está cambiando, y yo, como voy a mostrar después, en la exposición propiamente dicha, esto tiene ya connotaciones distintas porque los procesos de conocimiento, de gestión institucional, de organización de los aprendizajes, de los lenguajes, de los contenidos, ha cambiado sustancialmente, y también ha cambiado, por supuesto, el precepto de la autonomía desde la perspectiva de nuestras funciones principales, que es docencia, investigación, producción de conocimientos. Entonces, este es el debate que tenemos que dar. Es decir, de aquí al 2018, el chiste no es solamente llegar a la conmemoración en la Universidad de Córdoba, Argentina, o donde haya estas conmemoraciones, sino hacer un proceso de reflexión. Desde la autonomía, ¿qué hacen las universidades en nuestros países? ¿Qué significa la universidad en América Latina? ¿Qué papel está jugando en la producción del conocimiento moderno? ¿Qué acciones comunitarias de bien social, de responsabilidad pública está desarrollando la universidad? O mejor aún, ¿en qué está contribuyendo la universidad a la construcción de un proyecto nacional? Porque la universidad está destinada, como fue el movimiento autonomista del 1918, a construir país, a definir política pública, a definir una política de Estado. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación, UNAE, que es la primera que aparece de su lado izquierdo, que es la Universidad Nacional de Educación, es una de las 4 universidades emblemáticas del Ecuador, creado durante el gobierno de Correa. Yo soy miembro de la comisión gestora, que es la autoridad máxima para la creación de esta universidad. Tenemos 1 año y medio de creación, estamos haciendo el campus, los primeros edificios. Es una universidad emblemática. Por ley y por mandato, la universidad, la UNAE, define la política pública en educación de Ecuador. No la define el Ministerio de Educación, no la hace la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, la hace la universidad. Nosotros decimos, porque somos los encargados de ello, es nuestra responsabilidad social, definimos lo que un maestro tiene que aprender, los cambios en los planes y programas de estudio, definimos los proyectos de didáctica y de pedagógicos que hay que poner en marcha para innovar el desarrollo y la innovación en la escuela. Proponemos esquemas de organización y gestión del conocimiento, hacemos investigación para mejorar la calidad de la educación, hacemos investigación para ampliar la capacidad de acceso del sistema educativo nacional, desarrollamos política para incorporar a los sectores siempre marginados, indígenas, mujeres, negros, población, etcétera, para que tengan acceso gratuito, programas de becas, alimentos, vivienda, escolaridad, etcétera. Es decir, definimos política pública. Y estamos haciendo, por lo tanto, política de Estado. Las universidades son parte del Estado. El Estado no es el gobierno. Y el gobierno que dura 4 años o a veces se eternizan, aunque cambien de gente, no son quienes deben de estar cambiando la política pública en educación que corresponde a la ciudadanía. Somos las universidades. En esta declaración de antier,
Yo vengo ahorita de Quito, de la sede de UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, que comprende 12 países de América Latina, de Suramérica particularmente, tiene sede en Quito. Nos reunimos bajo una propuesta de un servidor para firmar la declaración por el derecho a la educación, una educación para la ciudadanía en América Latina, y los firmantes son la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, es decir, las universidades pedagógicas que se lograron nuclear fueron los rectores en esta, y nos acompañaron la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNESCO, la sede de UNASUR, que va a ser, ahorita les digo por qué es importante, y el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador. La UNASUR aprobó, a partir de esta declaración, que este grupo de trabajo, en el marco de la conmemoración del 2018, en el marco de todo el proceso de debate sobre el significado de las universidades en América Latina y el derecho a la educación, aprobó que este grupo nos convirtiéramos en un grupo permanente de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, que es un organismo intergubernamental, como un grupo consultor permanente para garantizar el derecho a la educación y el derecho a la universidad en América Latina y el Caribe. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Y esto, si quiere usted, por favor, ayudarme, doctor. Bueno, están primero las definiciones de quiénes son las universidades firmantes, la de Colombia, la de Ecuador, etcétera. Luego, aquí ya viene la parte, digamos, de contenidos. Nosotros aseguramos que las universidades en general y las de educación en lo particular deben pasar a ser garantes de la defensa del derecho a la educación, de una formación de docentes distinta, y definir para América Latina no simplemente el acceso a la educación, sino el derecho a aprender distinto y el derecho a tener una educación también distinta. ¿Por qué? Porque corroboramos en nuestras investigaciones, y es un postulado de la declaración, que la educación que hemos ofertado durante décadas en América Latina y el Caribe no es la adecuada ya para enfrentar los nuevos retos que tiene nuestra sociedad. Es una educación elitista, para pocos, fragmentada, mercantilizada, organizada por universidades que nosotros llamamos patito, de corte neoliberal, y las públicas que tampoco han logrado revertir el esquema tradicional de universidades profesionalizantes que dividen el conocimiento, que son universidades que no tienen perdón por esta, siempre cuando uno habla, no sé por qué, empieza a sonar el teléfono. Ya le quité. También las universidades públicas tienen una responsabilidad aquí, porque seguimos reproduciendo viejos esquemas profesionalizantes napoleónicos, y hoy en día los tres modelos de universidad clásicos, el humboldtiano, ¿no?, que propuso que las universidades fueran productoras de un conocimiento nuevo, que produjeran un conocimiento nuevo. El modelo napoleónico, que es el Estado debe generar profesionales para el Estado, es el modelo que nosotros reproducimos, y el modelo anglosajón, tipo MIT o Harvard, Stanford, Oxford, etcétera, etcétera, que es producir un conocimiento para las empresas, que ha derivado en un capitalismo cognitivo. Esos tres esquemas están en crisis. Hoy en día están surgiendo nuevas universidades y varios modelos de universidad en el mundo. Este es mi proyecto de investigación para todo el 17-18. Tengo una base de datos de 500 nuevas universidades, 50, 60 de las cuales están en América Latina, la mayoría son públicas, la mayoría son financiadas por el Estado y tienen otra lógica distinta a las de las universidades campus, tipo campo, cerrado, o de las universidades a distancia.
inclusive, que aparecían como el sector moderno más tecnologizado de las universidades, pues ya tampoco son paradigmáticas, y son universidades que están surgiendo de los años del 2000 para acá. En Asia Pacífico están creando cientos de universidades nuevas. En Europa se están redefiniendo los modelos dominantes, como el alemán dual, el anglosajón británico, el de los países nórdicos, etcétera, en componentes diferenciados de lo que son las universidades tradicionales y de esquemas de gestión administrativas verticales y de profesiones ya saturadas. Y en América Latina, por ejemplo, se están creando 9 universidades completamente distintas en el Gran Buenos Aires y en zonas específicas de Argentina, 18 en Brasil, 3 en Bolivia, para los que son interculturales, para los 3 grandes grupos étnicos bolivianos, 4 universidades emblemáticas, una de las cuales es la UNAE en Ecuador, 7 en Paraguay, 4 más en Uruguay, y así sucesivamente. Nuevas, del 2000 para acá. Y algunas tan interesantes, por ejemplo, la brasileña como la UNILA, la Universidad para la Integración Latinoamericana, que está en Foz de Iguazú. Ustedes saben dónde está Foz de Iguazú, donde están las cataratas, y la hidroeléctrica de Itaipú, una de las más grandes del mundo. Ahí en los terrenos de la hidroeléctrica, yo fui parte del consejo que desarrolló la currícula de esta universidad en su gestión. 50% de los estudiantes son latinoamericanos, 50% son brasileños, los estudios que hacen los latinoamericanos son en portugués, los estudios que hacen los brasileños son en español, y el idioma que hablan entre sí es inglés. Y son carreras nuevas: agua y energía, gobernabilidad, ciudadanía, transformación educativa, nanotecnología, genómica, secuenciación, etcétera, etcétera. No son derecho, contaduría, administración, No, eso ya se acabó. Aquí, otra que formamos en el estado de Michoacán, que es uno de los estados más violentos del país, en México, igual, hicimos 10 carreras que son esa: genómica y nuevos alimentos, agua, porque está en la Ciénega, en una laguna la más grande del país, gobernabilidad y nueva ciudadanía, transformación educativa y nuevas tecnologías, en fin, son carreras que apuntan a producir un conocimiento de frontera desde la perspectiva del bien social y público, porque todas las que les estoy mencionando son universidades públicas, gratuitas. Ahorita, si ustedes entran a la página de la UNILA de Brasil, van a encontrar que hay 400 becas para estudiantes latinoamericanos en estas carreras, con todo: pasaje de avión, seguro de gastos médicos, vivienda, porque se compró un hotel para que vivan ahí, transporte y educación. Y es una universidad interesantísima, con modelos distintos. Bueno, así está pasando en Corea, en Singapur, en Tailandia, en Malasia, en China, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, y en América Latina. Modelos que están apuntando a que sean, dentro de los próximos 20, 25 años, en el 2030, es decir, cuando las generaciones que hoy están en la educación primaria ingresen a la universidad, van a decir: ¿y ustedes vivían en un campus y estudiaban leyes y usaban internet? Ah, caray, qué raro. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo todavía no tengo nietos, espero algún día, les digo que se apuren, pero no se quieren apurar ahora, los jóvenes, y qué bueno. Pero si a mis hijos les digo: bueno, es que nosotros lo que teníamos era un teléfono fijo. Y ahora ellos conocieron un teléfono que lo traen pegado al cuerpo, porque son objetos nomádicos, como decía Jacques Attali, y que una hija mía de repente le digo: háblale a tu tía para que se venga a comer,
y fue al teléfono de mi mamá, que tenía todavía discado, y rezó y me dice, ¿y cómo le marco? ¿Cómo le marco? Porque le apretaba el 2 y no, era darle la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con el touch. Y además esto ya dejó de ser un teléfono, ¿cierto? Ya es un aparato para chatear, ver videos, oír música, comunicarse, hacer memes, etcétera, etcétera, y hablar por teléfono también. Todavía tiene un hoyito aquí para que se oiga. Los próximos ya no tienen hoyito, van pegados al cuerpo y se activan así. Levanta uno aquí la ceja y para cerrarle, como los aparatitos que usaba el que compró el sistema de Her. ¿Sí vieron la película? Her, ella, con la voz de Scarlett Johansson. Es ella. Es un aparato que el tipo compra porque se siente solo, se separó, necesita compañía y compra un sistema que le pone a la mujer ideal con 3 preguntas que le hacen: ¿en qué trabajas? ¿Por qué compraste el sistema? ¿Y cómo era tu madre? Con eso le ponen a la mujer ideal. Y desde que oye la primera voz de Scarlett Johansson, dice, ¿cómo me vas a poner? ¿Qué nombre quieres? ¿Cómo me llamo? El tipo se enamora perdidamente. No come, no usa tarjetas de crédito, no va al supermercado, no va a los malls, al shopping, no. Simplemente le compone música, le habla, le hace el amor virtual, pero en un aparatito así, que se coloca aquí. También la puede dejar a un lado, Después le da pesar, quiere hasta dormir todo el tiempo con el aparatito, así va a pasar. En fin. Todo esto va a cambiar rápidamente. Échenle un ojo al libro, 2 bestsellers que acaba de sacar un investigador, un historiador de la Universidad de Jerusalén, Palev Rabin, que el primero se llama Homo Sapiens, que es la historia de la humanidad, y el reciente que acaba de sacar se llama Homo Deus, el hombre Dios. Homo Sapiens es la historia de una especie chiquitita, dividida en alrededor de 16 tipos de especies, de simios homínidos, neandertals, javas, etcétera, etcétera, y había uno que se convirtió en Homo sapiens, una de esas especies. Como cualquier animal, como cualquier mamífero, pues es distinto, ¿no? Un dálmata es distinto a un pastor alemán, a un pequinés, chihuahua, qué sé yo. Igual aquí había distintos tipos de homínidos, pero el sapiens, el Homo sapiens, que era una especie insignificante en esa época, tuvo una capacidad distinta a las demás de sobrevivencia y de evolución, que fue la capacidad del lenguaje, no de la comunicación, sino de un tipo de lenguaje, porque comunicarse, todos los animales y hasta los insectos se comunican entre sí, ¿cierto? Desde las hormigas tienen una cierta manera de comunicarse y hay comunicaciones hasta muy elaboradas, como las de las ballenas, los delfines, los changos, los perros, etcétera, que tienen, por ejemplo, hay un grito de un chango específico para decirle al otro chango que atrás trae un león y que se suba al árbol, y le grita de una manera y el otro entiende y se tiene que subir al árbol. Pero el del Homo sapiens, el lenguaje que creó, tiene un significado particular, de acuerdo a este estudio que hace el investigador, que es el único de la especie que pudo construir un aparato comunicativo a través de la mentira.
porque no le decía, cuidado, allá hay un león. No, dijo, yo miré al león y él también me miró y yo me pasó su ser y ahora yo soy como un león. Y los otros lo creyeron. Y de ahí surgen los mitos, la invención, las leyes, las religiones, los mitos, las analogías, etcétera, etcétera. La única especie que puede mentir y que los otros se la crean. Pero ahí se construyó la especie más depredadora de todo el planeta. Los que vayan mañana a la Universidad de Costa Rica están invitados. Ahí vamos a hablar sobre un poco de esto. Bueno, entonces nosotros, los firmantes, planteamos un nuevo tipo de educación, una revolución que supere los tradicionales esquemas sobre los cuales se organizan las universidades, los sistemas educativos, y que vayamos hacia adelante garantizando el derecho de una educación ciudadana con valores de bien público, de organización, de pensamiento crítico y distinta desde la perspectiva de la organización de sus conocimientos. Aquí lo termino, solamente quiero mostrarles, bueno, ahí viene, yo se la voy a dejar por supuesto al doctor Vargas para que quien la quiera suscribir como universidad, como grupo de trabajo y nos los mande, y están invitados a formar este grupo de reflexión latinoamericano conjuntamente con los países y los organismos que he señalado para hacer un gran esfuerzo colaborativo. En fin, vienen los retos que tenemos de una nueva educación, qué significa estos nuevos paradigmas educativos, cómo concebir una nueva formación docente, las áreas sobre las cuales tenemos que trabajar de forma prioritaria, y nos vamos simplemente al todo el tema del financiamiento educativo. Por supuesto, es una responsabilidad del Estado, es un bien público. El papel de las instituciones de la educación superior en el derecho a la educación. Nuestra propuesta es que las universidades deben ser las responsables de la transformación del sistema educativo en su conjunto. No es la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, el que debe de decir cómo articular el sistema educativo. Lo tenemos que decir quienes estamos en la cúspide del sistema educativo y estudiamos para eso. ¿Cómo se articula pedagógicamente los otros niveles en la perspectiva de lograr capacidades, habilidades, conocimientos de los niños y jóvenes para que puedan alcanzar trayectorias escolares, educativas, de conocimiento, cognitivas, exitosas hasta la educación superior? ¿El burócrata de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación? No. Si nosotros somos los que hacemos los profesionales y los líderes del futuro, ¿cómo no vamos a decir lo que tiene que aprender un niño en educación primaria o en educación secundaria? Si lo que requerimos es que desarrollen esfuerzos para lograr trayectorias que lleguen a la universidad y toquen la universidad, les abramos y les digamos, ustedes ya tienen todos los conocimientos que requieren, vámonos a producir conocimiento nuevo, vamos a hacer proyectos, vamos a desarrollar pensamiento crítico, vamos a desarrollar procesos cognitivos nuevos en áreas de conocimiento como las que están hoy transformando las sociedades del mundo, ¿cierto? Porque si no, como le hacemos todo el tiempo, como maestros lo sabemos, nos llegan estudiantes y les decimos, a ver, hazme un ensayo sobre el tema que estamos, ¿no? O de la lectura que estamos viendo, hazme una reflexión sobre la lectura o esta conferencia, con faltas de ortografía, no saben cómo redactar, cómo reflexionar, cómo transferir una idea en un concepto, cómo construir un aparato conceptual, cómo desarrollar categorías de análisis. No, pero no es su culpa. Es porque desde la primaria les dijeron, usted se sienta y se calla y lo que tiene que hacer es repetir lo que yo le digo. ¿Y para qué vamos a repetir lo que yo le digo si con un touch en Google me lo dice por 600,000 ítems? Por eso hacemos el aula invertida, ¿no? De Flip Classroom. El aula invertida que tienen las universidades a distancia son el espacio en donde interactúa el investigador o el profesor con el estudiante para el desarrollo de sus capacidades cognitivas.
porque para el manejo de la información, pues tienes estas cosas que te dan información cuando quieras. ¿Para qué te sirve aprenderte la mitad del tercer tomo del Capital de memoria? Digo, es una obra maestra. O los 3 o 4 libros que hizo Darwin, o Freire, o Piaget. Si tienes la capacidad de consultarlo todo el tiempo que quieras, en segundos, en bibliotecas digitales que tienes a la mano del bolsillo. Antes teníamos que ir a consultarlo en fichas en las bibliotecas, pero ya no. Mejor utilizar las plataformas y los espacios de ambientes áulicos, o como de auditorios, para hacer procesos de reflexión cognitivos respecto a las habilidades que tenemos. Entonces, en fin, también ponemos que las instituciones de educación superior son las responsables de la definición de la política pública y, en fin, ahí hay toda una serie de principios que convocamos a garantizar. Debe desempeñar un rol central y activo en el concerniente al debate regional sobre lo propiamente educativo, la formación docente, el contexto de la escuela, la política pública educativa. Es decir, es lo que propusimos y lo firman. Si quieren nos vamos, doctor, hasta el final. Ahí están los principios. Este es el rector de la Universidad Pedagógica de Argentina, la de México, la de Colombia, la UNAE, de nosotros de Ecuador. Yo estoy como comisión gestora y además firman los de abajo, por favor, el presidente de UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, que es el expresidente de Colombia, Andrés Arauz, que es el ministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Elvis Hermida, que es el embajador de Venezuela ante UNASUR, Natalia Armijos, que es la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos en ese país, y Zaida Sánchez, que es la representante regional de la UNESCO. Tenemos un aparato para ir definiendo política pública, porque vamos a ser grupo consultor de 12 países. Obviamente depende de nosotros que lo hagamos con efectividad y no nos volvamos simplemente un cuerpo de fantasma, de referencia. En fin, los invito a estas dos celebraciones, a estos dos procesos de reflexión, tanto sobre la base de la autonomía universitaria que viene y sobre la base de la definición de una política pública latinoamericana desde las universidades, y están ya las condiciones para que nos juntemos, nos organicemos y hagamos celebraciones y reflexiones críticas respecto al papel de nuestras universidades hacia los próximos años. ¿Qué es lo que está redefiniendo la autonomía universitaria desde el plano de la responsabilidad social y pública en el marco de lo que estamos produciendo como los nuevos modelos de organización y gestión del conocimiento? Entonces, ese lo quitamos, doctor, tumbamos ese archivo y en el escritorio está donde dice el debate, si quiere lo abrimos ahí mero. Muy bien. Entonces, la tesis que les voy a presentar desde el plano de los nuevos modelos de universidad que se corresponden con los que estamos desarrollando en América Latina particularmente y estudiando de forma crítica respecto a otros modelos de universidad, plantea como tesis central, como eje de análisis crítico, que estamos frente al desarrollo de un nuevo paradigma que redefine el papel de las instituciones ante la sociedad y la economía. Algunos de los expertos, investigadores que ustedes conocen, que han demostrado que hay una ruptura epistémica compleja
en los paradigmas de la ciencia y el conocimiento son algunos de estos, ¿cierto? Usted los conoce, Michael Gibbons, que propone un nuevo modo de hacer la ciencia, el modo 2 que le llama, que es interdisciplinario y basado en contexto de aplicación, Immanuel Wallenstein, que plantea la transformación de las ciencias sociales como un paradigma distinto, Edgar Morin, con sus estudios sobre el método y la complejidad, Dominique Forey, que hablan de la relación nueva que existe entre la producción de un conocimiento codificado hacia el Big Data o macrodato frente al conocimiento tácito, Thomas Piketty y Stiglitz, que plantean la redefinición de la desigualdad y la composición orgánica. Este es más bien un enfoque de economía política, pero que sobre la base de la producción de los nuevos conocimientos se redefine en el marco de las composiciones orgánicas de capital y de desigualdad del ingreso mundial, y Danieli Denariti, un investigador vasco, que trabaja todo el tema de la sociedad y la ignorancia. La propuesta, entonces, es que tradicionalmente la organización y la gestión del conocimiento sobre la base de la autonomía de las universidades se orientaba a garantizar la transferencia de un conocimiento determinado de forma rígida. Métodos, lenguajes, contenidos y técnicas eran idénticas o son idénticas desde el plano disciplinar. Y entonces el aprendizaje se centraba en la enseñanza, el actor principal era el docente, y ahora no. El paradigma no es el docente, claro, tiene que intervenir desde la base de este esquema, sino el desarrollo de procesos cognitivos en múltiples medios ambientes del aula. Entonces el paradigma que nosotros estamos organizando implica, en primer lugar, la bolita, nadie trae un señalador. Es que como todos usan computadora, ya no traemos los señaladores. Bueno, lo que está en medio es producir un conocimiento nuevo. Es decir, cómo se organizan los nuevos paradigmas. Uno, se produce un conocimiento nuevo. Yo no puedo garantizar la transferencia de un conocimiento tácito en el alumno si no he producido ese conocimiento tácito. Conocimiento tácito es diferente al conocimiento codificado. El conocimiento codificado es eso. Yo puedo reproducir este PowerPoint millones de veces si quiero, porque está codificado. Un conocimiento tácito no lo puedo reproducir porque lo tengo yo. Como decía el doctor Vargas hace un rato, a mí no me sale el gallo pinto. Estamos comiendo pan con gallo pinto y dice, yo cuando lo hago no me gusta. En cambio, cuando lo hace otra persona que él conoce, hasta quiero comérmelo más. ¿Cuál es la diferencia si él utiliza la misma receta de los abuelos para hacer gallo pinto? Y no le sale, y a la otra persona sí. Se llama conocimiento tácito. En términos culinarios se llama sazón. Oye mamá, yo hago la tortilla con la receta de la abuela, pero no me sale como a ti. ¿Por qué? Porque yo no tengo sazón. En los profesores, por eso hay profesores buenos y profesores malos. Hay profesores que repiten lo que leen y quieren que el estudiante repita lo que él ya leyó, en lugar de decirles, como otros profesores, decimos, no creas en lo que yo te estoy diciendo, tú averígualo, discútelo, vamos a ver tu visión tácita, es decir, tu sazón con el mío, porque las interpretaciones y
diferenciación conceptual desde el plano de la organización de ciertos ambientes de aprendizaje y conocimientos es distinta. Entonces, se produce un conocimiento nuevo en las nuevas universidades. Este conocimiento nuevo tiene una relación con un aprendizaje determinado. Esta relación del aprendizaje tiene relación con una innovación. Porque hoy en día conocimiento que no se pone en la práctica sobre la base de un proyecto de desarrollo determinado no sirve. Se acabó aquel esquema del profesor que se metía a su cubículo, salía humo de su cubículo porque tenía 20 años trabajando a Foucault. Increíble, padrísimo. Oye, ¿qué está haciendo? Espérate, no lo interrumpas porque está discutiendo con Foucault. Pucha, qué barbaridad, no, pasa despacito por ahí. En el esquema organizacional de la autonomía y la responsabilidad universitaria, con pertinencia y calidad, implica que lo que yo produzco lo tengo que poner en el ámbito de un nuevo currículum, de planes de estudios, de innovaciones, de desarrollo social y de bien público. Si no, ¿para qué sirve la universidad? Está bien que haya reflexión sobre Foucault, yo no digo que no haya, o Freire, o los que ustedes quieran. 10 años, 20 años, toda su vida lo destrozaron, o lo repitieron. Pero en el nuevo paradigma del conocimiento, uno produce conocimiento, esto genera un aprendizaje determinado, esa producción de aprendizaje crea una innovación, y la innovación por sí misma crea un aprendizaje distinto, porque cuando yo pongo a prueba algo, aprendo otra vez. Las rayitas estas que forman la espiral, no crean que me dio de repente un Parkinson ahí, no. Lo que quise mostrar es que no era lineal. No le quise poner, parkinsonianamente Esto ha implicado, por supuesto, la necesidad de transformar las propias instituciones. No es lo mismo decir, mi institución tiene como principal fin formar profesionales, a decir que mi institución universitaria tiene como principal fin producir un conocimiento nuevo. Desde el plano de la gestión, de la administración, de las responsabilidades pedagógicas, organizativas, etcétera, de nosotros, es distinto la trayectoria académica del profesor y el investigador. Porque hemos tenido 3 olas de rupturas epistémicas en las disciplinas que las han desbaratado por completo, las han vuelto obsoletas, y que vienen desde los años 80 revolucionando los conocimientos que hoy conocemos. La primera ola que se centró en la microelectrónica, es decir, Silicon Valley, Apple, Microsoft, de los años 80. Crearon las bases sobre las cuales los 2 programas son mundialmente conocidos, y unos son de manzanita y otros son de una M. Las telecomunicaciones, surgió la biotecnología con la primera clonación de una oveja, de ahí vino toda una experimentación genética y genoma. La sustentabilidad, cuando empezamos a encontrar que había un hoyo en la capa de ozono y que no lo podía resolver ni el astrofísico, ni el biólogo, ni el físico, ni el matemático, ni nadie. Era un problema interdisciplinar o transdisciplinar. La teoría de la complejidad, la teoría de la nueva ciudadanía, que después se manifestó de forma muy abierta en la primavera árabe, en los Ocupa españoles, en los movimientos estudiantiles chilenos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, incluso hasta neoyorquinos, con la postulación de 91. Desafortunadamente, ese 1% ganó la elección. Y algunos países se metieron a esta ola de nuevos paradigmas y organizaron universidades, redefinieron sus sistemas educativos, reestructuraron sus plataformas de aprendizaje y de conocimiento.
como los tigres del Pacífico, Corea, Singapur, Malasia, Japón, China, etcétera, etcétera. España, que aprovechó muy bien lo de la Unión Europea, es el momento en el que surge el espacio común de educación superior de Europa. Se recordarán que se arma un esquema único de organización europea universitaria, así denominado el espacio común europeo, y vienen los parques científico-tecnológicos Silicon Valley, la Villette en Francia, Tsukuba Science City en Japón, la Villette, Ruta 128, Bangalore, etcétera, etcétera. La segunda ola, que viene de principios del siglo actual a la fecha, redefine los marcos de la interdisciplinaridad y los nuevos conocimientos, y nos metemos al mapeo del genoma humano. Nos metemos a la nanotecnología, que es la microminiaturización de los componentes tecnológicos. Ya hay ahorita unos nanorobots que no los podemos ni siquiera ver, que se meten en la sangre para que el que tenga triglicéridos por comer tanto gallo pinto y grasas, el nanorobot pueda ir encontrando en las venas dónde están las acumulaciones de grasa y desaparece. Ya no digamos implantes robóticos. Hay una persona que desafortunadamente ahorita está en la cárcel, pero que les ganaba a correr a todos y no lo dejaban correr en las Olimpiadas porque tenía 2 implantes en las rodillas. Pastoriadis, ¿se acuerdan de él, no? Corría más rápido, tenía 2 piernas, y bueno, ya tenemos cantidad de cosas. Bueno. Viene todo el gran boom del estudio del universo, las galaxias, la vida en la Tierra, fuera de la Tierra, las estaciones espaciales que existen ya en las órbitas, los satélites y nanosatélites, etcétera, la opción tecnológica, el diseño de la arte y multimedia, y obviamente hay otros países que se suben a los nuevos paradigmas del conocimiento, particularmente Finlandia, que es el modelo educativo más sonado, más exitoso que hay en el mundo, pero no solo, ¿no? Finlandia, India, China, Brasil, Rusia, Suecia, Vietnam, Corea y otros países se montan en las transformaciones educativas y empiezan a crear otras universidades. Y viene la tercera ola, que ya son de tendencia, de fin de tendencia larga, de tendencias de innovación. ¿Sí le podríamos cerrar ahí o se necesita tener la puerta abierta? Porque están trabajando ahí y quizá para los que están en el ala de este lado resulta un poco el traqueteo. ¿Sí se puede? Gracias. Bueno, pues es igual. No es lo mismo, pero es igual. Y bueno, viene toda una revolucionamiento tremendo, entre otros, pues una redefinición de las fuentes de energía. Hoy prácticamente ya es posible la sustitución del auto de combustión interna por el auto eléctrico, ya hay incluso autos que se manejan solos. Yo ya me subí al auto Google, que es redondo, uno platicando y va solito. Quiere oír uno jazz, le pone jazz, se para 3-4 metros antes de la raya donde está el auto más cercano, va a una velocidad moderada, en fin, y es sustitutivo ya, con fuentes alternas de energía distintas. Viene el Big Data, que es la sustitución del Internet. Hoy con un buscador de Internet, cualquiera que ustedes usen, sobre un ítem van a tener 600,000, 40,000, ¿no? Digamos, si ponemos Universidad Nacional de Educación de Costa Rica, van a tener 60,000, 80,000 ítems que hablan al referencia, pero con el Big Data o el macro dato van a tener millones de 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 ítems articulados, no sueltos, sino en complejos interactivos
que es lo que le llaman la teoría de la singularidad, en donde las 80.000 millones de sinapsis que tenemos ahorita en este momento en el cerebro se van a combinar con millones de sinapsis que puedes usar con una máquina en macrodato, y es lo que le llaman la teoría de la singularidad, la fusión del terreno de nuestro conocimiento complejo, cerebral, con la inteligencia artificial, lo que le llaman la teoría de la singularidad. Y así sucesivamente. Díganme, ¿por qué no menciono, con excepción de Brasil, otro país que se haya montado en estas áreas de conocimiento? ¿Cuántas carreras de nanotecnología hay en Costa Rica? De genoma humano, de genómica en general, para alimentos, estudio del café, de mecatrónica, que es la más suavecita, o de fusión en ciencias sociales, o de alteración de la universidad para ser universidad de la investigación y producción del conocimiento de la UCR y no de carreras de derecho o de contabilidad. Sí hay. No somos tan pesimistas, pero son contadas. Son 10 carreras, algunos doctorados en biotecnología, genómica estamos más o menos avanzando en Brasil, en México, en Colombia, en Uruguay, en telecomunicaciones Uruguay es la potencia latinoamericana, en educación y arte y cultura varios países, en fin, sí hay, pero muy poco. Pero esto es lo que define el valor agregado de lo que nosotros producimos con autonomía. Ya no es la facultad de Derecho, ni contaduría y administración, porque esas además las han agarrado las escuelas privadas desde perspectivas neoliberales, reproduciendo los esquemas de inequidad y desigualdad, y compiten con nosotros en el mercado de trabajo, y mal, con deshonestidad. Porque solamente las escuelas privadas patito, le decimos nosotros, patito, de garage, se meten a este tipo de carreras, donde nosotros también saturamos el mercado laboral. ¿Y por qué dicen que nos ganan? Pues por una razón obvia, porque la escuela, el sistema educativo y la universidad reproduce, es el espejo de la sociedad. Y si el hijo de papá, que tiene una fábrica, se mete a estudiar administración y obtiene inmediatamente la presidencia del consejo de administración de la fábrica de papá, no es porque haya estudiado en una escuela privada, de magnífica calidad, no, es porque es el hijo del dueño, y no es el empleado, y no es el estudiante que estudió en la pública y que sacó las mejores calificaciones y cum laude en su tesis de administración, porque va a ser el empleado del hijo del papá. No tiene ciencia. La desigualdad que tenemos en la educación en América Latina tiene como componente principal la diferenciación y la desigualdad en los ingresos, punto. Un hijo de una clase media alta, millonario con propiedades, va a reproducir la herencia familiar en el mercado laboral. Un campesino, un indígena, va a reproducir en la segmentación laboral el mismo esquema en su estatus y cargo social. Hay sus excepciones, hay sus liderazgos, pero son excepciones. En lo general tenemos una segmentación educativa que se reproduce en la segmentación de la sociedad y los mercados laborales. Pasamos por favor, doctor, me voy más rápido. Esto ya lo he desarrollado, estamos en una reorganización de los tipos de conocimiento, privilegiando el desarrollo cognitivo en los estudiantes del conocimiento tácito. La que sigue, por favor, doctor.
y desarrollando los 3 niveles de currículum sobre la base de estos 3 niveles de aprendizaje. Como ustedes saben, el currículum se organiza desde 3 perspectivas: el currículum vivido, que es el que todos tenemos; el currículum formal, que es el que está establecido en los planes y programas de estudio, los pensum de materias, etcétera; y el currículum construido. Esto forma el proceso de diseño curricular, pero articula 3 niveles de aprendizaje: el aprendizaje del manejo de las cosas, el know-how, las competencias genéricas y laborales, el aprendizaje del desarrollo del ser, es decir, mi capacidad comunicativa, mi capacidad para construir conceptos, interpretar la realidad, el pensamiento crítico, desarrollar proyectos, ponerlos en marcha, planificar, desarrollar capacidades, etcétera; y el aprendizaje de lo que viene, learning to become. Estamos en un mundo que cambia. Si no desarrollamos capacidades cognitivas en el estudiante que le permitan saber que ganó Trump porque quién sabe qué pasó, y lo sepa interpretar, y sepa lo que viene, y sepa las consecuencias de los cambios que están ocurriendo en el mundo, en la biosfera, en la naturaleza, en la sociedad, en la economía, en la política, y en su profesión, y en su disciplina, y en sus áreas de conocimiento. Si no hacemos eso de la perspectiva cognitiva, estamos mandando al muchacho, a la muchacha, a un mercado laboral que va a creer que es como le enseñaron en el aula. Y no es así. La sociedad se está moviendo todo el tiempo. Es decir, learning to become, aprender de lo que viene, tener la capacidad de anticiparse, de construir elementos críticos de análisis que permitan valorar que voy a entrar en un mundo de incertidumbre. Las certezas se acabaron. Estamos en un mundo del fin de las certezas. Estamos en un mundo de la incertidumbre, de la complejidad, del cambio, de la redefinición de paradigmas. Y la teoría de la evolución se acabó con la genómica, y la teoría de la lucha de clases se acabó con el fin del proletariado, los sindicatos, y la teoría de la relatividad general, energía es igual a masa en relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, también se acabó con el bosón de Higgs. Una nueva temporalidad. Estamos en tiempos distintos, aunque espacios todavía los tenemos, iguales, pero los tiempos son distintos. El fin de las certezas y la entrada en la incertidumbre. Esto implica entonces, usted me dice más o menos, voy terminando, ¿sí? Esto implica entonces proponernos 2, 3 vías estratégicas que estamos explorando para la transformación de nuestras universidades actuales. Los 3 niveles de planificación que se están desarrollando hoy en día de forma muy acelerada, ¿sí? Le estoy hablando de los 10 años anteriores, y se va a prolongar esto de manera mucho más dinámica en los próximos años. Son: 1, las universidades son dificilísimas de cambiar. Son estructuras que vienen del medievo, y dile a un profesor o al estudiante que cambie, cuando tiene siglos haciendo lo mismo. Y un día estaba en una universidad, me dijeron, a ver, ¿cómo es este paradigma del currículum? Porque estamos cambiando planes de estudios de una carrera, creo que era ciencia política o sociología. Dinos cómo se plantea esto del paradigma del estudiante en el centro, y los procesos cognitivos, dinámicos, y qué sé yo. Y cuando terminé la charla, inmediatamente se para un profesor así y dice, qué interesante, profesor, pero ahí ¿dónde queda mi materia? Se preocupó mucho, porque dijo, ¿y yo qué voy a dar? ¿Ahí qué voy a dar? Porque daba la materia de teoría del socialismo después de Gorbachov. Úchale, pues decía, es que no va a haber materias, no son materias, aquí no hay asignaturas, hay problemas a resolver.
Hay módulos que implican procesos cognitivos. Hay una organización colegiada donde el estudiante tiene múltiples ambientes de aprendizaje, no nada más el maestro. El maestro es un motivador, un organizador de esos, y tiene un conocimiento tácito que produce un conocimiento nuevo y que lo pone a la discusión del estudiante. Pero el estudiante tiene que generar sus procesos cognitivos, porque si no, no hay manera de... Bueno, entonces, son dificilísimos de cambiar. ¿Qué estamos haciendo para cambiarlas? Cuando se puede. Cuando hay resistencias, pues ni modo, no se puede, y ya, y se quedan. Uno es, estamos inaugurando subsedes de las universidades. Las universidades más tradicionales, la UNAM, por ejemplo, donde yo vengo, es la universidad más tradicional que ustedes conozcan en América Latina. La más tradicional. Tenemos 500 años de existencia. Tenemos 300,000 estudiantes, como ya les dije, 54,000 profesores, 16% de tiempos completos. Hacemos el 50% del total de la investigación científica y tecnológica que se hace en México. Cambiarla, tenemos un consejo universitario de 250 miembros, casi 300. No caben aquí no cabe el Consejo Universitario de la UNAM. Imagínense, discutir una reforma de un plan de estudio nos lleva a veces años. Entonces, ¿cuál fue la salida? Hacer un campus distinto en donde se partiera de cero. En lugar de decir, fíjate que el gobernador de tal lugar está regalando un terreno para la UNAM, vénganse a establecer acá, como hay en Costa Rica, una sede UNAM, aunque es para fines de movilidad de estudiantes, etcétera, solamente. O sea, no es una UNAM dentro de la UCR. Pero en otras entidades donde hay terreno, nos regalaron el terreno, los servicios, etcétera, etcétera, toda la parte pública, y ahí estamos desarrollando alternativas curriculares, interdisciplinares, de investigación distintas. Montamos un instituto en nanotecnología, montamos un estudio de secuenciación genómica, montamos uno de sustentabilidad con procesos tecnológicos de seriación, secuenciación del medio ambiente para fines de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las estrategias que se están montando en toda América Latina. Las viejas universidades, como no pueden cambiarse desde su campus principal, crean subsedes nuevas con este tipo de perfiles de egreso y de ingreso. La segunda es que partes de las universidades se colegien, se coaliguen y formen estructuras complejas interdisciplinares entre las facultades, los institutos, los centros tradicionales. Por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, que es la más grande del Ecuador, tiene 60 y tantos mil estudiantes, la ciudad más grande de Ecuador, portuaria. Ahí lo que hicimos fue combinar 4 escenarios al 2030 y estamos comenzando un proceso en donde por dominios, por 7 dominios, en lugar de tener 60 carreras, vamos a comenzar 7 dominios en donde vamos a coaligar las estructuras tradicionales de las escuelas y facultades, de los institutos, en áreas convergentes de organización, en una primera fase del 2016, ya comenzamos, al 2020, sobre la base de este paradigma. Para la planeación, vamos a ver si la prospectiva puede definir esta estrategia. Y la tercera vía es creando nuevas universidades, nuevas como las que les he platicado, que tenemos 4 en Ecuador, 9 en Argentina, 18 en Brasil, que son nuevas completamente, surgen de cero y se diseñan desde una perspectiva de innovación académica, de aprendizaje situado, de multiplicación de medios ambientes de aprendizaje. Los profesores son fundamentalmente investigadores, son tiempos completos, son básicamente universidades de posgrado,
Los posgrados determinan las carreras de pregrado, no son las de pregrado las que determinan los posgrados, no hay seriación de pregrado a posgrado, sino de posgrado hacia el pregrado. O sea, la influencia es al revés. O sea, las estrategias son donde se produce el conocimiento, se fertiliza hacia el pregrado y las licenciaturas, por si no, no habría en consecuencia esto, y modelos de gestión del conocimiento del plano de la autonomía distintos que permiten que las unidades académicas descentralizadamente tengan plena autonomía para fines de innovación. Cambia la estructura orgánica de la autonomía sobre la base de complejos horizontales en red. Las redes hoy son los espacios de producción de conocimiento internacionales. El profesor que no esté en una red, no esté en un proyecto. Si no está en un proyecto, no genera conocimiento. Si no genera conocimiento, no puede transferir conocimiento tácito en los estudiantes y los estudiantes no van a aprender nada, más que lo viejo, lo que pueden memorizar, repetir. Entonces, son las tres estrategias que estamos desarrollando. Reitero, los campus nuevos, los campi o las subsedes, pero siempre y cuando tengan estas estructuras nuevas, las fusiones desde la perspectiva de la interdisciplinariedad en áreas complejas dentro de las propias escuelas y facultades, y tres, la creación de una universidad o varias universidades públicas. En todos los casos estamos revirtiendo en América Latina, afortunadamente en varios países, no en todos, la tendencia que se impuso en los 90 de mercantilizar al extremo la educación superior. Surgieron universidades de garage, pero no saben, como hongos. Ahora ya afortunadamente del 2010 para acá se está revirtiendo en muchos países esta tendencia de privatización y mercantilización, y está sobreponiéndose de nuevo una política de Estado con garantía de bien público y social. Muchas gracias por su atención. Creo que Agua tiene un micrófono. Ok, adelante. Bueno, gracias. Mi nombre es Hazel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Me encanta la presentación, don Alex. Don Axel. Sin embargo, a mí, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar sobre los nuevos paradigmas en educación general, no solo a nivel de educación superior, me queda un gran ausente, y lo volví a sentir ahora. Mi ausente es el término, que quizás debería no utilizar la palabra término, sino la palabra humanismo, porque en el tanto nosotros sigamos desarrollándonos y trabajando para estos nuevos paradigmas, pero no desde una visión humanista, ni siquiera las redes que están operando ahorita tendrían principios para operar de la mejor forma. Para mí la problemática mundial que estamos viviendo a nivel general, no solo en procesos educativos, está basado en eso. Y algunas veces se quiere manipular, discúlpeme la palabra que uso, pero es como lo siento, diciendo que se trabaja de una forma transversal. A mí no me sirve. No me sirve porque invisibiliza el tema. Y a nivel de la currícula se queda así, se queda en el gran ausente. Conozco ahorita
que Perú es el país que lo está trabajando y que está reinventando toda su currícula con base en el humanismo. No sé de los otros países y de las otras universidades, pero si no lo hacemos de esa forma, todas estas iniciativas que estamos implementando para crear personas críticas, innovadoras, productivas, lo veía y lo trataba de asimilar cuando usted mencionó el nivel del ser, del aprendizaje del ser. Ahí quise relacionarlo un poquito, sin embargo no me faltó. Creo que ahí se podría incluir un poquito en los niveles de organización que usted presentó, ¿verdad? Creo que ahí podría desarrollarse un poquito más esta temática, pero sí da la oportunidad de que usted esté aquí presente y darle las gracias, obviamente, me encantó la presentación, y que está en otros escenarios, pues no quería yo guardarme este sentimiento que siempre me llama la atención. Muchas gracias. Hago aquí, Gustavo. Gustavo Gutiérrez. No, aquí, Gustavo, aquí. Sí, muchas gracias. A mí me convocó el título de la charla, que era Autonomía Universitaria y Rendición de Cuentas. Yo no sé si el doctor Axel intencionalmente ha dejado este tema para tratarlo mañana en la Universidad de Costa Rica. Yo le agradecería que se refiera al asunto, porque no se trató el tema. Y es extremadamente oportuno y pertinente tratarlo a propósito de lo que estamos viviendo los profesores y profesoras de la Universidad de Costa Rica. No sé si intencionalmente se ha dejado para tratarlo el día de mañana en su totalidad. O que me expliquen qué fue lo que pasó, porque por supuesto que interesantísimo todo lo que pero la convocatoria era diferente. Este compañero de acá, él, hago aquí. Él. Sí, buenos días, agradecer la charla, la conferencia, y quisiera sobre estas vías estratégicas, unas preguntas que me quedan a mí sin resolver. Crear subsedes implica cambiar una universidad, eso creo que es interesante de responderlo. ¿Cómo son esos procesos donde pueden converger distintas áreas de interés en una institución? Lo mismo crear universidades. ¿Qué significa crear universidades? ¿Qué tipo de universidades? Y de todas maneras estaríamos manteniendo la estructura, pareciera la estructura de las universidades que ya existen, que serían las tradicionales. ¿Qué iría a pasar con ellas? Pero esta última afirmación de que se está revirtiendo en los últimos años la tendencia de privatización, de mercantilización de la educación, y que se le está concediendo un nuevo espacio a este papel de inversión pública en las universidades, quisiera que pudiera precisar un poco más, porque lo que tengo entendido en algunos casos, como en Chile, por ejemplo, es que el nombre de universidad pública se sigue utilizando, pero el tema financiero es otra cosa. Se usa el concepto de universidad pública, pero el financiamiento público es muy limitado. Entonces quisiera, si pudiera ampliar un poco esto, se lo agradecería. Vilma, Vilma Peña. Muchísimas gracias, doctor Axel, por su presentación. Me quedo con la gana de que me confirme cuál ha sido como la tendencia a nivel de América Latina de las autoridades universitarias, porque por lo menos aquí en Costa Rica padecemos de liderazgos completamente políticos, politizados, y de personas con perfiles administrativos, y eso de alguna manera marca muchísimo esto que usted nos ha compartido. Y por otro lado, me interesa mucho que también pudiera hacer alguna referencia a este entonces tema del mercado. Si hasta ahora le hemos hecho el juego al mercado y estamos cayendo dentro de una lógica neoliberalizadora en las universidades, entonces ¿de dónde vienen esas nuevas propuestas que, por ejemplo, usted nos comparte? Si es de otro mercado o de realmente emergencias propias de las comunidades y sociedades. Por ahí. Gracias. Buenos días. ¿Alguien más? No he visto ninguno. Eva. Ok. Sí, muchas gracias. Perdón, Eva. Yo quería, al inicio de la conferencia, usted mencionaba que la universidad pública está como destinada a construir país, a generar
aportes de conocimiento en relación con las necesidades sociales. Esa idea se me queda un poco perdida cuando sigue usted desarrollando esta propuesta de producción de conocimientos, porque al final esos conocimientos que se producen en una nueva universidad igual tienen implicaciones políticas, igual le sirven a ciertas gentes más que a otras. Incluso uno podría, digamos, a mí me preocupa un poco la apuesta a las tecnologías para solucionar problemas que tienen raíces más políticas, de relaciones de poder también. Y entonces tenemos, por ejemplo, manipulación genética de semillas y de plantas y de cultivos que tienen implicaciones en las comunidades campesinas concretas sobre las posibilidades de control de agricultoras y agricultores y de participación en los sistemas alimentarios. Entonces, al final, ese conocimiento que se genera en las universidades refleja también esos pulsos de poder que se dan en la sociedad. ¿Cómo pensamos esta nueva universidad? Digamos, ¿cómo manejamos esos pulsos de poder y esos intereses distintos que en la práctica significan que el conocimiento académico no es neutro, sino que tiene implicaciones? Aquí tenemos discusiones, por ejemplo, sobre el financiamiento de nuevas carreras que vienen desde empresas privadas que entonces empiezan a minar también esa autonomía universitaria, porque dentro de la universidad pública hay estructuras que están respondiendo a lo que el mercado le interesa financiar y no necesariamente a necesidades de la sociedad a la cual pertenece esa universidad pública. Un poquito si nos pudiera ampliar la reflexión sobre eso. Gracias. Bueno, creo que sería hasta ahí, llegamos. Yo tendría una... Bueno, cerramos con usted, Sí. Lago, entonces. Bueno, al afirmar que todo conocimiento debe tener un alcance práctico, me parece que es bastante sesgado la afirmación si se entiende que hay conocimientos y campos del conocimiento básico, por ejemplo, en los que realmente el corto plazo y la aplicación, ¿verdad?, no es, o sea, todas las ciencias básicas, etcétera, toda la investigación básica que hay que hacer, y que será que entonces tendríamos que quedarnos fuera de eso y tomar resultados de otro lado y aspirar a aplicar lo que otros fundamentan. Esa sería mi duda. Bueno, un chiquitito más a Eva. Nada más, ¿cómo poder pensar estos temas en el marco de la educación a distancia? En una universidad como la UNED, donde estamos hoy, que tiene un modelo de formación a distancia. Bueno, con eso cerramos. Vamos a darle la palabra al doctor Didrikson para que él también haga ya su cierre para ir concluyendo la actividad. Voy a tratar de hacerlo muy sintético por la hora y es un reto porque las preguntas son como para cada una volver a dar la charla, ¿no? Pero puntualizo. Nos hablamos de un enfoque humanista científico-tecnológico. Nosotros no creemos ya en la desarticulación de los conocimientos. Nosotros pensamos de manera holística, articulada, compleja. Entonces, tampoco separamos lo humanístico de lo científico-tecnológico, porque la ciencia y la tecnología son relaciones humanas. Esto no es un aparato, esto es una relación social. Y nosotros hablamos de educación y lo subrayé y lo requete subrayé, más que no quería leer el documento, pero por supuesto está a su disposición, del derecho a la educación para la ciudadanía. Es decir, el ser humano se convierte en derecho en el ejercicio de sus funciones ciudadanas. Y eso es lo que tenemos que enfocar, una educación con valores humanos, por supuesto, pero en el ejercicio crítico de la ciudadanía. Y que maneje un conocimiento desde el plano de su articulación y no su diferenciación.
nos oponemos a una nueva diferenciación de que se sobreponga que las ciencias sociales sobre la tecnología o la tecnología de por sí ya está sobrepuesta de manera artificial. No, no, no. Nosotros hablamos de, como decía Edgar Morán, o Wallenstein, etcétera, de la complejidad de la articulación del nuevo paradigma de los conocimientos, que implica una reorganización sustancial en la gestión de las universidades. Por supuesto que tenemos un enfoque humanista, y qué bueno que lo subraya la maestra, porque nosotros creemos en eso, en el bien social y público, y por eso estamos luchando por erradicar las tendencias neoliberales en la extrema privatización. Me meto en la otra pregunta. ¿Se ha revertido en todos lados la tendencia a la mercantilización de la educación? No, en algunos hasta está apuntada más. Se ha revertido en Brasil, se ha revertido en Ecuador, se ha revertido en Uruguay, se ha revertido en algún momento en Paraguay, pero no en México, ni en Costa Rica, ni en Centroamérica, ni en Colombia. Colombia más o menos. Colombia tenía 75% del total de sus instituciones en privadas. Ahora es 60-40. Es decir, ya hubo una reversa. Está creciendo la universidad pública. Colombia era paradigmático de la mercantilización. Y obviamente en Chile no se ha podido revertir la situación porque no se ha culminado el proceso de discusión de la reforma constitucional. Ahí por constitución el Estado dice, el Estado es el garante de la educación superior y financiará a las universidades públicas o privadas de acuerdo con su desempeño. ¿Cierto? Entonces, si una universidad dice, miren yo qué bonitas instalaciones tengo un parqueadero para 1000 coches, una piscina, aulas todas con wifi y con eso es un criterio de calidad. Entonces le da el Estado por ese criterio de calidad. Entonces ahí es lo reverso de lo que nosotros estamos diciendo. Son las acreditadoras, hablando de rendición de cuentas, las que ponen los criterios de calidad de las instituciones de educación y no el valor social de los conocimientos que producimos, ni la pertinencia de los mismos. Esa es la respuesta a la pregunta del colega. Yo estoy hablando de la autonomía, de la nueva autonomía desde el plano de lo que producimos con el conocimiento. No estoy hablando de la autonomía formal de las universidades. Yo estoy hablando de la responsabilidad social que tenemos desde la garantía de una institución que nos da autonomía de pensamiento y de crítica. No sé si lo subrayé en todas sus letras, pero creo que sí. Y la rendición de cuentas implica que el ejercicio de esa autonomía tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social está derivada no de que hagamos ciencia básica o aplicada, porque esos también ya son partes de los esquemas viejos. Yo cuando estoy haciendo investigación básica tengo que pensar en la problemática del país en donde esa ciencia básica va a tener consecuencias en la población. Ya no separamos investigación básica, experimental y aplicada, no, ya está articulada entre sí. Lo que sí estamos en contra es decir, es que yo tengo un proyecto de investigación básica que pues no sé cuándo lo voy a terminar. Eso no estamos de acuerdo. Si decimos, esto es un proyecto de investigación que va a tener propuestas al corto plazo, aunque tenga 20 años para ejercerse, pero va a tener consecuencias, no de aplicación mercantil, no estamos pensando en venta de servicios, no estamos pensando como el esquema que criticó Shelley Slaughter y Gary Rose en el texto de su Capitalismo Académico, en donde dice, las universidades subsidiadas por el Estado generan investigadores para que produzcan soluciones tecnológicas
para Microsoft. No, tenemos un problema de ética y de responsabilidad social. Es decir, la universidad tiene que desarrollar problemáticas de investigación sin etiquetas frente a la problemática compleja de la solución de la inequidad, de la pobreza, de la alimentación, de los problemas naturales, de la devastación, etcétera. O sea, hay prioridades, tenemos que definir que nuestras universidades son entidades de bien público. ¿Dónde está la rendición de cuentas? En lo que producimos como conocimiento. La rendición de cuentas no es ir al Congreso a decir el estado auditado de los recursos que da la ciudadanía. Esa es una cosa formal. Eso lo hace todo el mundo. Todas las universidades rinden cuentas. La propuesta que nosotros estamos generando es que no deben rendir cuentas auditadas de los recursos porque no se pueden manejar por cualquier contador como ustedes quieran. No, estoy diciendo, ¿qué están haciendo? Del plano del conocimiento que producen. ¿Cómo son las generaciones ciudadanas que están produciendo? Que estamos produciendo. Esa es la rendición de cuentas, ¿no? Eso es lo que creo que me he referido durante todo el tiempo. O sea, tenemos esquemas distintos en los que la autonomía y la rendición de cuentas a la sociedad se convierte en una responsabilidad fundamental. Ahora, esto de la privatización, en fin, reitero, es diferenciado, no está en todos los países. Hay países que tienen, y ahora creo que se viene hasta más, políticas neoliberales que se van a acentuar, y van a acentuar la desigualdad y la inequidad. Ahí está complicado. Es un periodo que se viene de incertidumbre muy nebuloso. Y obviamente, ¿dónde está el actor principal de los cambios en el marco de los procesos? Pues nosotros, las experiencias que hemos encontrado en los países donde se han hecho revoluciones educativas sustanciales, es que el actor principal se ha concentrado en el Estado. Desafortunadamente, no en la universidad, como debería de ser, sino en el Estado. Y el Estado comprende no al gobierno, el Estado comprende a la sociedad civil, a las ONGs, a los organismos parlamentarios, a los gobiernos y a las instituciones públicas. Eso es lo que conforma el Estado. Entonces, donde ha habido reformas sustanciales a nivel legislativo, político y de voluntad política para redefinir las prioridades en materia educativa y universitaria, ha sido por la acción del Estado. Y han salido a manifestarse las universidades en contra de esas disposiciones y hoy en día tenemos cosas distintas. Como pasó en estos países que tuvieron una oleada democrática en América Latina, que ahorita está en situaciones bastante complejas, ¿no? Pero ahí el actor principal fue el Estado. Y esto ha redefinido los términos en la relación universidad-poder, ¿no? Es decir, la universidad, en lugar de ser un aparato burocrático de los gobiernos, ¿no?, para muchos fines, se ha convertido en un poder por sí mismo para la definición de la política pública. Y esto ha reconfigurado las relaciones universidad-poder, porque las universidades definen política pública y no están ajenas a la misma y solamente reaccionan como entes contestatarios. Más bien es al revés, crean política pública y crean una correlación de fuerzas distintas en algunos países. O sea, tenemos una diversidad, hablamos mucho de integración latinoamericana, del concepto latinoamericano, pero somos muy diversos, ¿eh? Hay desafortunadamente, tan solo les pongo un caso, para poder desarrollar un programa de movilidad de estudiantes, que en otras regiones, por ejemplo en Europa, se ha establecido desde hace 20 años, para que nuestros países que hablamos un solo idioma, con
allá hablan 10 idiomas. Aquí hablamos 1 o 2, ¿no? O el portuñol, si queremos generalizar un poquito más. Que tenemos un idioma y más o menos condiciones similares de desarrollo para mover estudiantes y que la universidad reconozca los créditos que el otro estudiante hizo en otra universidad y lo reconozca como suyos, no se puede, por la rigidez de las instituciones. Pero se ha logrado algunas cosas, por ejemplo, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que comprende 17 universidades de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, ¿qué se llama? Asociación de Universidades Grupo Montevideo, AUGM, tiene ya un programa de movilidad de estudiantes que hace equivalencias de grados, títulos y hasta materias, y proyectos de investigación conjuntos en macroproyectos, en red, que es la lógica de los nuevos, ya se fue el colega, de lo de la investigación básica, son la lógica de los proyectos de investigación, no son individuales, son en macroproyectos, son colectivos, pues si no, no impactamos. ¿Cómo logramos revertir 40, 50 años de brechas cognitivas? Algunos autores dicen, todavía América Latina no entra al siglo XXI. Y tenemos que revertir condiciones tremendas para aprovechar lo que la humanidad ha creado en beneficio del conocimiento y aprovecharlo para nuestros propios problemas. De ahí que los macroproyectos se convierten en las alternativas para generar cooperación, colaboración, educación situada, articulada con el humanismo, la ciencia, la tecnología, la ciudadanía, en proyectos de pertinencia y calidad social. Y finalmente, lo de las autoridades, pues sí, el modelo de universidad que se ha construido en América Latina implica contar con una burocracia que es la que más crece frente versus al personal académico, ¿no? O sea, en la UNAM tenemos una burocracia que es más grande que el personal académico que existe dando clases o investigando. Tiene más poder, se organiza más, tiene condiciones de lealtades y de reproducción hasta familiares, ¿no? Como ocurre en otros países, no quiero decir cuál, que se autorregula, ¿cierto? Bueno, esto en los modelos universitarios, en donde la autonomía de los colectivos académicos y de investigación tiene recursos propios, se mueve desde la lógica no burocrática, sino de los proyectos cognitivos y de investigación. Es distinto. Es distinto. Y esto implica una disminución severa en el marco de los aparatos burocráticos. Por ejemplo, en la declaración que estamos haciendo, estamos señalando que los ministerios de educación deben ser súper reducidos en los países. No tenemos por qué tener burocracias inmensas de ministerios de educación. Los ministerios de educación se tienen que dedicar, uno, al mejoramiento de la infraestructura escolar, a la dotación de libros y bibliografía, dispositivos didácticos, pedagógicos, etcétera, que soliciten los docentes. 3, a garantizar la distribución de un financiamiento equitativo de acuerdo a los requerimientos de las universidades, de las escuelas, etcétera, y a desarrollo de procesos de evaluación generales. Pero es la escuela la que define en el contexto de su aplicación lo que tiene que hacer la escuela, no el Ministerio de Educación. ¿Quién conoce mejor la Universidad Nacional de a Distancia que ustedes? Nadie, ¿no? Somos los actores de los procesos, los que conocemos nuestras realidades, como un profesor que vive en un área geográfica lejana, indígena, rural, no sé. ¿Quién conoce mejor que él las condiciones sobre las cuales se desarrolla su escuela? Por eso, por ejemplo, estamos en contra de un currículum único nacional. No tiene por qué haber un currículum único que se dé en todo el país. ¿Para qué? Si son contextos distintos. Tampoco tiene que haber un libro de texto único.
si lo que más hay es bibliografía y conocimiento codificado con un detallito, con un touch, eso debemos de irlo eliminando. Hay 2 países solamente, no sé si aquí hay un libro de texto único para primaria, ¿sí? No. Yo solamente conozco 2 países que tienen un libro de texto único, Cuba y México, desde primero de primaria hasta secundaria. Cuba por una razón, por el bloqueo, no puede acceder a editoriales internacionales porque necesita comprarlos con divisas, y no tiene divisas. Entonces el Estado hizo una editorial para la publicación del libro de textos únicos. Pero en México no, seguimos teniendo un texto único que además cada año se reparte con faltas de ortografía, con equivocaciones geográficas, de matemáticas, un desastre. Se reparten millones de libros de textos para toda la educación primaria y secundaria, y se tienen que repartir cuadernillos para el docente para encontrar dónde están las deficiencias de la lectura del texto básico. Imagínense nomás qué locura. Ponen islas en Indonesia cuando van en África, ponen capitales de la República que ya no existen en la ex Unión Soviética, que eran, bueno, desastre, faltas de ortografía. Los profesores tienen que estar corrigiendo. En la página 38 del libro de historia hay una falta de ortografía. Imagínense nomás. Cuando todo el mundo, quien decide qué es lo que tiene que leer el docente, pues eso dependiendo del contenido del curso, ¿no? Y hay, todos los días salen textos nuevos. Bueno, para finalizar, la cuestión de la universidad a distancia. Yo espero salir vivo de aquí, pero voy a decir un sacrilegio. Las universidades a distancia fueron una moda que se desarrolló desde los años 80, 70, con la Universidad Británica, ¿no? La Open University, luego la UNED, etcétera, y las imitamos. Los modelos de los que estamos hablando son modelos híbridos. El estudiante del futuro no tiene que estar a distancia, tiene que estar en todos lados, se aprende en todos lados. Tiene que estar a distancia, cursos online, en conferencias, en videoconferencias, en la biblioteca, en un salón de clases, en aulas invertidas, con investigadores, con equipos de trabajo, con proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos hablando de que el futuro de los modelos alternativos de nuevas universidades tienen que ser complejos, articulados, donde la educación a distancia es uno de los medios ambientes de aprendizaje, y el aula es otro de los medios ambientes de aprendizaje, y la conferencia es otro medio de aprendizaje, otro medio ambiente de aprendizaje. Pero hay muchos medios de aprendizaje. Es decir, el sacrilegio es las universidades a distancia van a desaparecer. Se tienen que hacerse cada vez más semipresenciales. De hecho, ya hay universidades que redefinieron programática y su gestión de conocimientos y aprendizajes hacia modelos híbridos semipresenciales. Aquí también, ¿cierto? Tiene que haber una relación maestro-alumno permanente, aunque haya todavía una parte a distancia que lo permite la expansión geográfica del conocimiento. Eso está magnífico, pero estos modelos reproducen el aula y no permiten la articulación de la investigación con el aprendizaje y los procesos cognitivos, como sí lo permite la relación docente-estudiante en múltiples ambientes de aprendizaje. Estamos hablando de complejos articulados de nueva organización y gestión del conocimiento, como lo que pongo aquí al final de la presentación, que ya no llegué, obviamente. Pero estas universidades, mi punto de vista es que tienen que empezarse a redefinir para aprovechar la capacidad instalada en línea
con modelos que les permitan ir desarrollando componentes de investigación y producción del conocimiento como ejes de articulación de esos mismos procesos en línea. Nosotros tenemos ahorita una universidad federal, nacional también, ya van como 60.000, 70.000 estudiantes, que ha resultado con niveles de eficiencia terminal bajísimos. El estudiante abandona los procesos y les voy a decir por qué. Porque eso de los nativos digitales es puro mito. El nativo digital es el que puede chatear, supuestamente porque nació con los aparatos nomádicos. Yo creé un sistema de bachillerato en línea, cuando fui secretario de Educación en la Ciudad de México. Y el muchacho, la muchacha entraba al software, empezaba a navegar, se metía muy bien, pero cuando le pedíamos que comenzara a interpretar, a definir críticamente, a construir conceptos sobre la base de los procesos, se nos atoraba. No se atoraba técnicamente, se atoraba en términos de que cuando tenía que redactar sobre la base de un problema determinado, vale, se nos iban para atrás y empezamos a tener niveles de deserción al tercer nivel de ingreso. Es decir, duraban 3 semestres. Entonces tuvimos que definir el marco del sistema para hacerlo mucho más presencial y tener la intervención de quien sí conoce los procesos cognitivos para que generen soluciones alternativas y pedagógicas, didácticas en el estudiante. Por si no, pues no tiene caso nada más hacer universidades para tener estacionamientos de estudiantes, digo, ese no es el caso, ¿no? Pues generar ciudadanos, generar mentes activas, críticas, etc. Digo, si hay salidas alternativas, antes de que me manden pedradas, dígame cuál es la salida, a los dos, me va a tener que acompañar. Bueno, de verdad les agradezco mucho su atención, su interés. Estamos en un debate en serio, tenemos que reflexionar el papel de las universidades, esa ha sido mi intención. Y obviamente pues hay que abrir los espacios de reflexión porque son pocos y muchísimo lo que tenemos que avanzar y construir de forma diferente, todos con nuestra propia aporte y semilla. Así que les agradezco mucho que hayan venido y tomarse el tiempo de estar con nosotros. Espero que lo que estamos trabajando les haya sido de utilidad, por lo menos en términos de un punto de vista al respecto de la universidad de nuestros países y que por supuesto tengan ustedes en cuenta que estamos buscando abriendo caminos para que colectivamente podamos iniciar movimientos de defensa de nuestras universidades y de transformación de las mismas en los próximos años, y que todos aquellos que quieran sumarse, con mucho gusto estamos a sus órdenes para poder ofrecerles la información que se requiera para meternos en estas lides. Así que gracias de nuevo por su atención, por su permanencia, por dar el tiempo que han permanecido aquí con un servidor y el doctor Vargas también. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pues hacer un último agradecimiento al doctor Didrikson por esta charla tan rica, tan interesante. Me voy con un montón de ideas, pero en particular con dos que quisiera mencionar rápidamente. Una que me produce mucha satisfacción porque yo creo que sin proponérnoslo exactamente de una manera completamente explícita, pero me da la impresión de que en el centro de investigación nuestro, en el CIS, estamos haciendo algo de eso que usted llamó
ciencias sociales integradas. En nuestro centro de investigación hace investigación desde las ciencias sociales, efectivamente, pero de alguna manera es una investigación X-disciplinaria, ¿verdad? Y esa X puede ser inter, trans, multi, lo que ustedes quieran. Dichosamente no estamos trabajando desde perspectivas disciplinarias fragmentadas, sino que estamos trabajando integralmente, integrando todas las perspectivas posibles de las ciencias sociales e intentando ir un poquillo más allá de las ciencias sociales, también para integrar cosas de las ciencias naturales en la medida de lo posible, ¿verdad? Por ese lado, pues quedo como contento, ¿verdad? Quedo como satisfecho después de la disertación del profesor. Por otro lado, la disertación de Axel me deja con un montón de inquietudes sobre, específicamente sobre lo que hacemos en la UNED, podríamos decir sobre lo que hacemos en general en las universidades públicas de Costa Rica, pero puesto que lo que me interesa particularmente es la UNED, lo enfatizo en esa perspectiva, me deja un millón de inquietudes sobre cómo estamos haciendo las cosas en la UNED, qué urgida está efectivamente la UNED de un ejercicio de renovación, de reconsideración, de crítica, de autocrítica, con una perspectiva, por supuesto, constructiva, de avance, de renovación. ¿Qué urgida está efectivamente en nuestra universidad de eso? Me queda esa inquietud, preocupación, en cierto modo angustia, pero también motivación para la búsqueda, motivación para explorar nuevas posibilidades. Eso me deja muchísimo la disertación de Axel. Yo hubiera querido que las autoridades universitarias estuviesen aquí, pues como siempre están demasiado ocupadas para estar acá, se entiende y se disculpa, pero de cualquier manera, afortunadamente esto queda grabado. Yo voy a tomarme el trabajo una por una a cada una de las autoridades de la universidad, digo, el Consejo Universitario, que en el caso nuestro son 9 personas, no son 250 como en el caso de la UNAM de México, a las 9 personas miembros del Consejo Universitario, al rector y a sus vicerrectoras y vicerrectores, voy a tratar de hacer el trabajo de uno por uno a cada una de ellas, enviarle la sugerencia de que por favor vean el video de esta conferencia. Creo que es importante, creo que habría sido muy positivo que ellos y ellas hubiesen estado acá el día de hoy, pero puesto que no estuvieron, quisiera incentivarles, ojalá que lo vean, porque si yo creo que si algo me queda a mí a partir de lo que he escuchado el día de hoy es que efectivamente nuestra UNED está urgidísima de un esfuerzo de renovación. Digo, creo que todas las universidades públicas de Costa Rica, pero me refiero específicamente en lo que a mí me compete, que es nuestra universidad. Entonces, muchas gracias, profesor Didrikson, ha sido delicioso, creo que todas y todos lo hemos disfrutado, nos han dejado muchísimas preguntas, inquietudes, ideas, etcétera. Y para concluir, yo lo que le pido es que le reiteremos el aplauso al profesor, que se lo merece sobradamente. Gracias a todos y todas, la gente del SIGDI, nos vemos a las 2, ¿verdad? Y la gente de la Vicerrectoría de Planificación que está por ahí también, nos vemos a las 2, ¿verdad? Gracias.